Me siento muy feliz ya que esta es la primera célula luego del campamento y es verdad que se ve muy bonito, qué bueno verles, saludarles. Les pasó igual que a mí, que al otro día del campamento ustedes le hizo una falta increíble el campamento, incluso los ejercicios. Gloria a Dios que están vivos, qué bueno que todos están vivos y verles que sobrevivieron al campamento. Exhortarle al que no pudo vivir la experiencia este año, realmente que mal, no es obligatorio, pero realmente lo recomendamos bastante. Bien, en el día de hoy quiero empezar con una historia que se encuentra en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21. Que me diga amén primero tiene un premio. Biblia nueva. Levante la Biblia, David, te ganaste un premio también. Levante la Biblia los que tengan Biblia. Qué bueno, ya me van a poner. ¡Wow! ¡Qué cosa más linda! Levante la arriba, vamos a tomarle una foto de eso. Levante todo el mundo, everybody, raise your Bible, please. Raise your Bible. ¿Y la que la tenemos digital también? No, bueno, no. La Biblia física. Levante la Biblia, por favor, una fotico, qué cosa más linda. Jesús, Dios mío, Padre. Qué bueno que los jóvenes están leyendo tu palabra, mi Dios. ¿Quién la está leyendo en su casa? ¡Ay, qué chulo! Miren, la palabra de Dios es lo que transforma. Porque yo puedo decirte cuento y ponerte a reír muchísimo, levantarte el ánimo, pero nada de lo que yo pueda decir en base a mi experiencia, no se distraigan. ¿Quién está prestando atención? Ok. Nada de lo que yo pueda decir que sea de mi propia sabiduría, nada de eso te va a transformar el corazón como su palabra lo va a hacer. Y esta noche vamos a recibir palabra profunda y estoy muy emocionado por el mensaje de hoy. Les recomiendo que aunque usted no sepa mucho, buscar en la Biblia rápido, no importa, para eso está la pantalla, tómese su tiempo. Lo más importante es que usted entienda el mensaje. No vaya a perderse de nada de que por estar buscando en la Biblia. Preste mucha atención. Entonces vamos a empezar con una historia que, como muchos sabrán, mi personaje de la Biblia favorito, ¿alguien se lo sabe? Jesús. Además de Jesús, David. Sí, David. Conocí a alguien bueno, no lo he conocido, me dijeron que hay alguien que se llama Jesús David, quiero conocerlo. Bien, le dije 2 de Samuel, capítulo 21. Vamos a esto, miren, ya en 2 de Samuel, el rey David ha pasado por muchas cosas. David fue ese muchachito que mató al gigante llamado, muy bien, que lo mató con un rifle, ¿cuál? Llamado Honda, ¿verdad? Con una piedra lo mató. Y a partir de ahí David pasa por muchas situaciones, se convierte en un gran guerrero. David era un gran guerrero, lo que pasa que no estaba desarrollado todavía. El punto es que David se convierte en el segundo rey de Israel, el pueblo de Dios. Me encanta porque David me representa mucho, no por el hecho de que yo sea guerrero, aunque sí me considero uno, ni porque sea hermoso, aunque sí soy muy hermoso, sino porque David fue muy débil, pero aún así fue muy amado por Dios, porque se sabía arrepentir y sabía devolverse cuando lo hacía mal y volvía a agradar a Dios a pesar de su humanidad débil. Entonces, este joven se convierte en rey, gobierna el pueblo por muchos años, gana muchas batallas, conquista muchas naciones, ensancha su reinado. Lógicamente es Dios quien le permite todo eso. Y ya en su vejez, David, me lo imagino así con la barba larga, quizás con canas. Todavía me lo imagino musculoso, pero ya viejo. O sea, no es lo mismo un cuerpo musculoso joven que quizás un cuerpo ya, como decimos dominicanamente, peleado. Ya David estaba peleado.
así me lo imagino yo. Entonces vamos, ya lo puse en contexto, ¿verdad? Vamos a la historia. Dice, 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. ¿Quién era Israel? Pueblo de Dios, gobernado por David. Bueno, demasiado contexto. Si hay algo que usted no entiende, pregunte después para poder avanzar. Entonces, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. ¿Quién se ha cansado en algún momento de su vida? ¿Quién se ha cansado? ¿Y quién se ha cansado de una forma que no es física? ¿A quién lo cansan las situaciones? ¿A quién lo cansa alguna persona? Estoy poniendo el ejemplo en otros casos, pero en el sentido en el que David se cansó aquí fue físicamente, ¿ok? ¿Qué le pasó a David? Se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Diga conmigo, oh. No sé si entienden la historia. Al rey le están diciendo: usted es rey, no vuelve a salir más para la guerra. Supongo que era una persona de mucha confianza que le dijo: no vas, no vuelve a salir del castillo. No sé si era un castillo realmente, de la casa real. No vuelve, se queda. No sea que nos quiten la lámpara de Israel. ¿Cómo? Diga conmigo, ay, otra vez, diga, ay. Me parece algo muy tierno, pero estamos hablando de dos guerreros. Estamos hablando de David, un sanguinario, que eso era sangre por todos lados. Cuando mataron a la familia de Saúl y a Saúl, cuando le vinieron con la noticia de que, yo maté a Saúl, tu enemigo, David dijo: pero este tipo está loco. Tú te acabas de suicidar porque tú me dijiste que mataste a Saúl. Mátenlo. Ahí mismo, David realmente era una persona muy sanguinaria, que por cierto, por eso no pudo construirle el templo a Dios. Se lo construyó su hijo Salomón, por toda la sangre que había corrido por sus manos. O sea, David era un hijo de Dios, pero era un guerrero. Ok, entonces, estamos hablando de dos guerreros. Y le dice Abisai, dice que llegó en su ayuda. Estamos hablando de un descendiente de gigante que acaba de acorralar al viejito guerrero y rey David. Y tenía una espada nueva. Supongo que era más joven, más ágil. Ya no es el mismo David de antes. Está finalizando ya su tiempo. Y le dice a Abisai: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. Te lo quiero leer en otras versiones. Mira cómo dice el versículo 17 en la nueva versión internacional. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David hicieron este juramento: nunca más saldrá usted con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Escucha cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, éntrese conmigo en la Biblia, en la historia, y hágase la película en su mente. En lo más reñido de la pelea. Usted se imagina las espadas por en lo más reñido de la pelea. ¿Ha visto usted estas películas de guerra que son muy emocionantes y sangrientas? A mí me gustan, no sé. Usted lo ha visto, que están ahí y uno vuela por allá y en lo más reñido de la pelea.
Y no sé cómo es que hacen, que vienen una espada por ahí, hacen así, y la esquivan, y una cosa increíble. Y yo me lo imagino así, perdónenme, pero me lo imagino así. Y a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Oye, ¿cómo lo dice esta versión? La otra dice se cansó, pero esta dice se le acabaron las fuerzas, es lo mismo, y quedó exhausto. Isbi-Benob era un descendiente de los gigantes y la punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David, ¿me va siguiendo en esta película? Y estaba a punto de matarlo. ¿Y los efectos especiales? Pero usted ha visto una película tan emocionante que a ti hasta se te acelera el corazón. Esto me acelera el corazón cuando yo leía esto, porque yo me identifico con David, yo siento que soy yo que estoy ahí. Y dice, estaba a punto de matarlo, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? O sea, qué cosa más linda. Eso es como un piropo, la luz. Tú eres la luz de Israel. Le dijo, pero yo me imagino dos llenitos de sangre, dos musculosos. Rey, con todo el respeto, usted no vuelve a salir. Y analizaban esto. Y el punto de todo esto, para empezar el mensaje, es que qué bonito sería tener a alguien ahí para ti que te diga el no que tú necesitas escuchar. Qué valioso es tener a las personas que te cuiden lo suficiente como para arriesgar su vida por ti y para decirte el no que tú necesitas escuchar. Yo entiendo que David era un guerrero por naturaleza, un guardián por naturaleza. El rey David, ¿cómo me van a mandar a mí a acotar? ¿Cómo así? Si David se pone de terco y dice, el rey soy yo, el que sabe soy yo. Pero realmente hay decisiones que son convenientes para nosotros, aunque no lo queramos aceptar. Hay no que nosotros necesitamos. Y hay personas que si realmente nos aman, van a tener la sabiduría suficiente para decirnos no. Qué bonito y qué bendición es tener personas a tu lado que te protejan de esa manera. Lo delicado de esto es que muchas veces nosotros en nuestra terquedad, en nuestra inmadurez, en nuestro ego, en nuestra insensatez, solemos rechazar todo aquello que no va de acuerdo con lo que nosotros queremos. Y en vez de valorar que alguien nos está cuidando, nos ponemos en contra de esas personas. ¿Le ha pasado? Yo pasé por eso muchas veces. Una de las cosas de las cuales Dios me hizo libre fue de la rebeldía. No hay cosa como la rebeldía. La rebeldía es creer que tú puedes, que tú sabes y que el otro no sabe ni puede. Tú eres el que sabe y puede. ¿Alguien aquí ha sido rebelde en algún momento de su vida? ¿Conocen la rebeldía? Que Dios bendiga a las personas que nos cuidan de esta manera. Amén. Ahora vamos a hacer un cambio de historia y nos vamos al libro de Hechos. Hechos 16. Hechos 16. Desde el versículo 1. Amén. Randy, tenga, usted está activo. Toma, atrápalo. Tú lo atrapas. Bien, Hechos 16. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo se llamaba el discípulo? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cómo se llamaba el discípulo? Para que le pongan ese nombre a uno de sus hijos, suena muy bonito. Timoteo, ¿verdad? Le pueden decir Timo. Dice que los hermanos daban buen testimonio de él. Esto significa que él se portaba bien, hablaban bien de él.
Me pregunto si hablarán bien de qué tal lado tuyo. No sé. Y quiso Pablo que éste fuese con él. Vamos a hablar un poco de Pablo. Vamos a estar en contexto. Pablo fue un perseguidor de cristianos. Asesino de cristianos. Pero Dios tocó su corazón, lo llamó y le dijo: ven, Pablo, tú estás mal. Tú me estás persiguiendo, pero yo te necesito aquí de mi equipo. Pablo pensaba que le estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos. Porque en toda la sabiduría de Pablo, él entendía que eso era lo correcto, hasta que se encontró con Jesús. ¿Y saben qué sucede cuando usted se encuentra con Jesús? Todo cambia. Gracias, Señor, porque todo cambia cuando tú llegas. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, fue difícil, porque es difícil dejar todo lo que tú has creído por tanto tiempo. Fue difícil. Pero Dios tenía un propósito con Pablo. Y Pablo es un ejemplo de que no importa lo mal que esté tu vida, Dios puede transformarte y usarte para su gloria. Porque no existe otro hombre que Dios haya usado como a Pablo luego de Jesucristo. Pablo fue quien escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Fundador de iglesias, misionero. Lo que estamos leyendo aquí es una de las misiones de Pablo. Luego de Pablo ser asesino de cristianos, Dios lo toma, lo transforma en cristiano, en seguidor de Cristo. Y en vez de matarlos, él se convierte en uno de ellos. Y él también propaga el evangelio y ayuda a que hayan más cristianos. ¿Me van siguiendo o están perdidos? Luego de que Jesús muere, no habían iglesias como esta. El evangelio, los cristianos eran pocos. ¿Por qué? Porque así como Pablo, habían otros perseguidores de cristianos. Por eso mataron a Cristo. No se crean que ser cristiano era una moda como ahora. Porque tú eres cristiano ahora y eso es una chulería. Ay, sí. Cristiano y nos tomamos fotos con la Biblia. Eso es hasta aesthetic. Se ve bonito. Antes no. Es más, incluso ahora mismo hay lugares en donde no es muy chulo ser cristiano. En ese momento no era muy bonito. Entonces, Pablo pasa a ser de perseguidor a seguidor, de asesino de cristianos a discípulo y yo podría decir formador de discípulos también. Y en una de esas misiones, Pablo toma a Timoteo para que vaya con él. Y nos vamos al versículo 6. Ahí mismo, en Hechos 16, versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, le pueden poner así a una de sus hijas también, Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Para dónde iban? Para Macedonia. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Pablo iba de vacaciones? ¿A qué iba? Predicar el evangelio. Entonces, versículo 11. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Está bonito ese nombre. Y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Cuál es la primera ciudad? Filipos. De ahí viene el nombre de la carta a los filipenses. De ahí el versículo que es uno de los más famosos de la Biblia. Filipenses 4:13, ¿qué dice? La bacanería, ustedes son unos duros, muy bien. Entonces, ahí en Filipos, la primera ciudad de Macedonia, estoy en el versículo. Ok. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Escuchen bien lo que pasó. Y un día de reposo,
salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos de las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién le abrió el corazón para que estuviese atenta a escuchar la palabra de Dios? Dios. Por eso que yo siempre le digo a ustedes, si usted está recibiendo la palabra de Dios con un corazón dispuesto y usted recibe esa bendición, dele gracias a Dios, que no es por su gran sabiduría que usted pueda entender el mensaje, es Dios quien abre y transforma los corazones. Dios quien lo permite. Entonces, Dios le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Era libre? ¿Era libre? Dice que daba ganancia a sus amos, no era libre. Tenía un espíritu de adivinación y adivinando le daba ganancia a sus amos. Mucha atención aquí. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Qué decía ella de Pablo y Silas? ¿Es malo eso? ¿Está diciendo cosas malas? ¿Está diciendo mentira? ¿Pero qué pasó? Dice que... vuelvo y repito lo que ella decía. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Ni es mentira ni es malo. Atención y cuidado aquí. Eso lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Sigamos con la historia. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ya se le fue el espíritu que le daba yo ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo en contra de ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Se le hace similar esto a ustedes? ¿Conocen a alguien más que le haya pasado eso? Que sin hacer nada malo lo agarra y lo azoten. ¿A alguien? ¿Qué nombre le llega a la mente? Empieza con J. Sí. ¿A quién? A Jesús le pasó lo mismo. Entonces, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, ya leí eso, después de haberles azotado poco. Mi Biblia parece, ¿qué dice la tuya, Mario? Después de haberle, ¿no me dijiste? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No solamente estaban atados de manos, también tenían los pies en el cepo, que era una herramienta que, además de impedir la movilidad de los pies, también era dolorosa. O sea, no era solamente presos que estaban sufriendo. ¿Me van siguiendo? El cepo, en el cepo, y ataron los pies. Pero, antes de continuar, yo quiero hacer un paréntesis. No le prende un bombillito la parte que motivó a Pablo a sacar el espíritu de adivinación de la chica.
O sea, ¿qué tenía de malo si ella lo que estaba haciendo era decir lo correcto? Y como quien dice, era publicidad para ellos. O sea, estaba promoviendo lo que Pablo hacía. Era verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa? Cuando lo malo se combina con lo bueno, lo malo parece bueno. Entonces, esta chica, al acercarse a Pablo y a Silas, y al hacer y fingir como que ella era del equipo de ellos, que ella apoyaba lo que ellos hacían, ¿qué podía pasar con los que la veían? Iban a confundir las cosas y podían decir, si ella es igual que Pablo y Silas, el don o el poder que ella tiene también es de Dios. Y jamás se puede mezclar lo sagrado con lo que no es de Dios. Si no es de Dios, no puede estar. No puede estar. Dios no negocia su gloria. La gloria debe ser para Él, no para los amos, no para ella. ¿Me entienden? Entonces, independientemente de lo que ella estaba diciendo, aunque eso no era malo en sí, podía provocar muchas cosas malas. Y es aquí donde yo me quiero detener y decirte lo siguiente para que tomes nota. Ten mucho cuidado de las cosas que escuchas, porque no importa que no sea malo en sí, puede tener un mal objetivo y te puede hacer mucho mal. Puede hacer mucho mal a otros. Y Dios es celoso con eso. Dios es cuidadoso con eso. Amén. Seguimos. Entonces, me quedé 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿dónde estaban ellos? Presos, encarcelados en la celda de más, ¿cómo dice? La de más adentro, la más oscura, supongo, preso de manos y pies, en el cepo. Suena divertido. Dice que Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada. Están durmiendo esta gente. Dice que sacó la espada y me distraje y ahora no sé por dónde voy. Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, no nos hemos ido. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oye, como que cambia el tema. El tema cambia drásticamente. Estamos hablando de que se van a ir los presos. Y ahora viene este carcelero, el guardia, vamos a llamarle, y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Miren, no es cualquiera que estando preso y se le abran las puertas y se le quiten las cadenas, se va a quedar ahí. No cualquiera. Solamente un verdadero hijo de Dios hace lo correcto, aunque tenga la libertad de hacer lo incorrecto. Y lo que pasó con el carcelero es lo que pasa cuando tú y yo hacemos cosas locas para el mundo, pero correctas delante de los ojos de Dios. Porque honestamente, yo estoy seguro que cualquiera que ve esta escena y diga: pero esta gente está loca,
¿Y quién en su sano juicio si lo azotaron y están presos y no se sabe hasta cuándo, que se le abran las puertas, se va a quedar ahí? Es normal. Por eso es que muchas veces, comentábamos esto en el grupo de Ruge, hace un tiempo, yo decía que por eso es que muchas veces, para los demás, los cristianos, somos locos o pendejos. Porque realmente no tiene mucho sentido las cosas que uno hace por amor a los demás. Solamente Dios. Solamente Dios. Si Pablo se iba y se iban los presos, ¿qué iba a pasar con el carcelero? Ya él había tomado la espada para matarse, porque esa era la consecuencia, le esperaba la muerte a él. A él, si él no se quitaba su vida, se la iban a quitar. Entonces, en su desesperación, él lo iba a hacer, pero Pablo dice: espérate, estamos aquí. Y luego, el carcelero le dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor. ¿Qué le dijeron? Le dijo: ve a la iglesia. Le dijo: ponte falda. Le dijo: circuncísate, bautízate. Le dijo, le puso regla. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Hay que creer. Porque esto es por fe, no es por obras. La salvación es por fe. Si tú lo crees. ¿Y dónde están la gente que creen en Dios aquí? Ay, qué lindo. Es muy chulo decirlo. Vamos a ver si es verdad eso. Entonces, dice, luego de que ellos le responden: creen en el Señor Jesucristo. ¿En quién que hay que creer? En mí, en ellos. El único camino, la verdad y la vida. Nadie tiene acceso al Padre si no es por Él. Él es el camino. Él fue quien derramó su sangre. A Él la gloria por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Gracias, Papá Dios. Por ti tenemos acceso. Con la fe en ti. Independientemente de lo que hagamos, bien o mal, tú nos regalas eso, Señor. Gracias. Entonces, dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por eso ven más arriba que dice: serás salvo tú y tu casa. ¿Qué le hablaron? ¿Qué? No me están siguiendo. ¿Qué fue lo que le hablaron? Ven el poder de ese librito. Serás salvo tú y tu casa. ¿A través de qué? Ese, pero se conoce con ETA. Pablo no empezó a hacerle cuento y chiste de todas sus experiencias pasadas cuando él estaba en el mundo. Mira, cuando yo era asesino de cristianos, yo sacaba la espada y lo decocotaba así, y lo hacía así, lo apedreaba así. Yo buscaba la piedra más lisa, pero Pablo no se puso a darle experiencia propia. Esto es lo que salva. Esto es lo que sana. Esto es lo que restaura. Esto es lo que cambia. Esto es lo que transforma. Esta es la espada más cortante que toda espada de dos filos. Esta es la que penetra y discierne las intenciones del corazón. Esa. Usted lo ve como un libro cualquiera. Atrévase a abrirlo. Atrévase a obedecerlo. Para que usted vea cómo le cambia la vida. No cojan miedo. Entonces, seguimos con la historia. Y dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿A quiénes? El que los apresaba ahora los atendía. Dice que el carcelero les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos la importancia del bautizo aquí, Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y ahí es que yo llego otra vez. ¿Se siente usted alegre y feliz de creer en Dios? ¿O es para ti: ay, Dios mío, Señor, otra vez para la iglesia, otra vez hacer lo que tú me mandas, pero yo quiero ir para una fiesta? ¿O será que tú te alegras, te regocijas? Hay un gozo en ti, así como en el carcelero. Cuando hay alegría en tu corazón es porque tú entiendes lo que vale, lo que tienes. Si tú lo tienes y no lo valoras, no entiendes lo que tienes. Estamos hablando del Evangelio. Es que tengo oído para oír que, oiga, yo sé que no todo el mundo va a entender eso. Entonces, hasta ese punto vamos bien, ¿sí o no? ¿Me van entendiendo la historia?
versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. ¿Vamos bien? Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora quieren que nos vayamos por la puerta de atrás, calladito, sin haber hecho nada, sin sentencia. Nos azotaron, que eso es ilegal. Supongo yo, tú sabes. Yo no era esclavo, yo soy ciudadano de aquí, en contra de mi derecho. Ustedes me hicieron y ahora quieren que me vaya, y que no sepa nadie esto. Esto yo lo subo a las redes. Así interpreto yo lo que estaba diciendo Pablo. Y dice: no, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Supongo yo que le dijeron: vayan por favor, tengan, ¿qué ustedes quieren? Tengan algo ahí, váyanse tranquilos, disculpen, no. Entonces, saliendo de la ciudad, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, se consolaron y se fueron. Hasta aquí llega la historia de nosotros, historia principal de este mensaje. Pablo y Silas encarcelados. Yo quiero que usted repita conmigo: mi condición no determina mi identidad. Mi condición no determina quién es Dios. Como pudieron observar, a pesar de la condición de Pablo y Silas, su adoración a Dios no cambió. ¿Estaban presos, sí o no? ¿Adoraron, sí o no? No importa tu condición actual. Si tú verdaderamente eres hijo de Dios, tú adoras, tú te gozas, tú levantas tu mano y dices: Señor, no importa, es que no importa. Yo no te sigo por cómo esté mi vida ahora. Yo no te sigo porque estoy fuera de la cárcel. Yo no te sigo porque tengo trabajo, porque tengo novia, porque me va bien en la casa. Yo no te sigo por eso. Aún estando preso, lo que ellos realmente eran salió. Es muy chulo ser cristiano en la iglesia. Miren qué gente más linda, aquí parecen todos angelitos. Y afuera, cuando las cosas se complican. Y en casa, cuando no te ven lo de la iglesia. Y en la universidad, y en la escuela, y con papá y mamá. ¿Qué hacemos ahí? ¿Y cuando llega el dolor? ¿Y cuando llega la presión? ¿Y cuando las cosas se complican? Ahí demostramos qué es lo que realmente somos. ¿Y saben qué hicieron Pablo y Silas? Adoraron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hicieron como dice David. ¿Recuerdan la historia que leímos ahorita? Ahí, en 2 de Samuel, luego de que a David estuvieran así de pasarlo a otra vida, David dice algo. Dice, habló 2 de Samuel capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon.
tendieron sobre mí lazos de muerte. Versículo 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Saben qué es lo lindo que pasa cuando tú clamas? Dice que Él oyó mi voz desde su templo. A ese Dios tenemos nosotros. No tenemos un Dios que dice, me está llamando Dioneli, tiene un problema. Dioneli que resuelva como pueda. No tenemos un Dios así. Dice que Él escucha y está atento y es poderoso, todopoderoso. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo. A ese Dios tenemos acceso, tú y yo. Si tu vida está bien ahora mismo, perfecto, qué bueno, te felicito. Pero ¿sabes qué? Nosotros que tenemos fe en ese Dios de David, tenemos acceso a ese mismo Dios cuando haya momentos de angustia. Quizás a ti no te esté por atacar un gigante, pero te pueden llegar situaciones difíciles en la vida. Se pueden divorciar papá y mamá. Te pueden romper el corazoncito. Te puede llegar una enfermedad. Puede llegar una baja económica. O quizás no pasen muchas cosas grandes en tu vida, muy difíciles, pero se acumulan muchas cosas pequeñas y muchos problemas pequeños terminan cansando. Terminan agotando al más creyente, al de mayor fe, al más cristiano, al más ungido. Le puede llegar un momento así. ¿Sabe qué dijo David? En mi angustia yo clamé y Dios me oyó desde su templo. Eso es lo que hace un creyente, un hijo de Dios. En tu momento más bajo, ahí es donde más fuerte tenemos que levantar nuestro clamor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la herramienta, esa es la salida, no hay otra solución. Usted puede recurrir a lo que usted quiera, pero no hay refugio más grande. Dice, oye qué chulo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Este es el tipo de relación con Dios que yo quiero tener. Así quiero hablar yo con Dios, con este nivel de confianza, conociéndolo así como lo conocía David. No di que, ay, ahora qué voy a hacer. Esa es mi roca, estoy firme, porque sé quién va conmigo. Entonces, para ir finalizando, vemos cómo se enlaza el primer punto de David con ahora Pablo y Silas. Y yo te pregunto a ti, ¿qué haces tú en tu debilidad? ¿Qué haces tú en tu debilidad? Porque la debilidad va a llegar. Yo te dije, si ahora tu vida está bien, no hay problemas, le damos la gloria a Dios. Pero puede pasar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A derrumbarte? No está mal. No está mal, todos caemos, todos nos debilitamos. Pero te vas a quedar ahí en el suelo no sabiendo quién es quien te respalda. En una ocasión, Juan el Bautista también se turbó cuando se vio preso. En la debilidad, cualquiera se turba, cualquiera duda. Juan el Bautista era una persona que predicaba de Jesús. Pero cuando lo agarraron preso, dijo, vayan pregúntale a Jesús si Él es de verdad de quien yo estoy predicando. Oye, Él predicaba de Él y empezó a dudar. Parecería una falta de respeto, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a dudar? Yo te lo menciono para que estés consciente de que en nuestra humanidad cualquiera puede dudar cuando ve que la situación se complica. Y tú no me crees, déjame ponerte otro ejemplo. ¿Saben qué le pasó a Jesús cuando estaba en la cruz, cumpliendo su propósito aquí en la tierra? Vino a la tierra a eso. ¿A qué vino Jesús? ¿Y sabe qué le pasó y qué dijo Él cuando estaba ahí? Herido, desangrado, recibiendo el peso de todos nuestros pecados, el peso de toda la ira de Dios sobre sus hombros. Tu maldad,
mi maldad, la maldad de toda la humanidad sobre él en un cuerpo físico, la ira de Dios. No es poca cosa lo que aguantó Jesús. Por eso lo entiendo cuando dijo, Elí, Elí. Lo otro no lo voy a decir porque no me lo sé. Es como la masa mata a mí. Qué mal chiste en este momento. Es un momento serio. Pero ¿qué dijo traducido? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús. Pero a veces me encuentro con creyentes que dicen, en victoria me está llevando quien no me trajo, pero en victoria. O sea que está mal si yo reconozco que soy débil. No está mal. Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo había abandonado el Padre? Jamás te abandona. Nunca falla. Pero hay cosas que tiene que atravesar, porque ese era el plan. Ese era el propósito. Puede ser que pase por el mismo fuego y dice que no te vas a quemar. Que caminarás por las aguas y no te ahogarás. Todas esas son las promesas que tenemos nosotros los que creemos en Él. ¿Lo abandonó el Padre? No. Porque ni la muerte lo pudo detener. Pensó el diablo que tenía la victoria. Pero al tercer día se levantó y venció y triunfó. Y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Dice en su palabra que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero tuvo que padecer. Está sentado en el trono. Él es quien reina. Mi Señor y Salvador Jesús. Nombre sobre todo nombre. Ante ese nombre toda rodilla tendrá que doblarse algún día, cuando vuelva. Pero pasó su proceso. Padeció. Ahora, escucha esto. ¿Quieres ser un cristiano auténticamente libre? Reconoce quién es tu roca y tu fortaleza. Porque cuando pases por las dificultades, tú no te vas a devolver. Tú vas a permanecer aunque te cueste la vida. Aunque te cueste la vida, porque esa es la pasión que tenemos, los que hemos decidido seguir a Cristo. Cueste lo que cueste. Último pasaje que te voy a leer se encuentra en Hebreos 11. Hebreos 11 dice, es pues la fe, escucha bien, con esto cerramos. Es pues la fe. Oye esto. ¿Cómo vamos a creer si es tan difícil creer algo que no vemos? Te voy a dar la clave. Vamos a cerrar con lo más chulo. Todo es chulo. Pero escucha. Yo no sé a cuántos de aquí le ha costado creer en Dios. Porque hay muchas cosas que usted no entiende. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Hay muchas cosas que no entiendo, todavía no sé, tengo muchas dudas y hay gente que confunde más. Porque hay tantas religiones. ¿Cómo así que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo? ¿Son tres o es uno? ¿Cómo así? Hay tantas dudas. Hay cosas que no entiendo. ¿Cómo así? ¿Vengo del mono o me creó Dios? Hay muchas cosas que no entiendo. La clave está aquí. Escucha. Hebreos 11:1. Se me fue aquí. Santo. Aquí está. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, yo quiero que cuando diga por la fe usted me acompañe. ¿Vale? ¿Estamos claros de qué es la fe? Seguridad de algo que no es seguro. Es como lo que dice Wiz. ¿Cómo es que tú dices, teacher? Algo como que se contradice. Al paso pero rápido. ¿Tú crees que es para cualquiera esto? ¿Tú
crees que es cualquiera que puede creer en algo que no ve? Es por la fe. Y cuando diga por la fe, usted lo va a decir, ok. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, me voy a volar todo eso, y vamos al versículo 7. 1, 2 y 3. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, como con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó y era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y me voy al versículo... Vamos a volarnos hasta el 21. ¿Cómo dice? 21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, no me están siguiendo. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua. 29. Por la fe pasaron el mar rojo. 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó. 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que conquistaron por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué lograron todo eso? ¿Qué tienen en común los personajes de la palabra de Dios? Ahora te toca a ti. Por la fe, ¿qué has hecho tú? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia de fe? Por la fe, Kelvin venció las tentaciones de la sierva y se mantuvo firme y conquistó y dio testimonio. Por la fe, Ricardo permaneció en el camino del Señor, aunque en su familia no querían. Por la fe, Yeniel triunfó como joven ejemplar y venció. Por la fe, tú, ¿cuál es tu historia de fe? Por la fe, yo. ¿Qué? La fe tiene que ser puesta a prueba. ¿Cómo sabemos que hay fe si no hay prueba?
Es muy fácil decir yo creo en Dios, como lo dijimos ahorita. ¿Cuál es tu historia de fe? Porque Abraham no sería el padre de la fe si no hubiera estado a punto de matar a su hijo. Por la fe lo logró. Moisés no hubiera tenido fe si no hubiera construido. ¿Fue Moisés? Noé. ¿Cómo Noé demuestra su fe si no se pone a construir un arca en un lugar que no había llovido? ¿Cómo tú sabes que tienes fe si no cometes locuras creyendo en ese Dios que te prometió? Es por fe. Yo no te puedo garantizar a ti las cosas, tú tienes que creerlas. Por fe. Amén. Esto se trata de fe. Es por fe. Para que nadie se gloríe. Dicho todo esto, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y yo te voy a invitar. Te voy a invitar a hacer lo siguiente. Por fe andamos, no por vista. Vivamos más como obreros de Jesús, que tienen un propósito y una misión aquí en la tierra. Misión por la cual vale la pena morir. Vivamos apasionadamente, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No solamente vivamos tratando de evadir el pecado, vivamos tratando de vivir para Jesús, por fe. Hay mucho en ti que tienes que hacer por la fe en Él. Que mi lucha no sea solamente contra todo aquello que no debo hacer, sino que también conquiste y logre todo aquello para lo cual tú me formaste. Ayúdanos, Señor, a cumplirte. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a seguirte, Papá Dios. Esta es nuestra oración. Ahí, con esta adoración, pídele al Señor que por fe